Unamuno. El pensamiento de Unamuno gira en torno a dos ejes fundamentales: la preocupación por España y su inquietud religiosa. Estos son los temas de sus novelas, sus poesías y sus ensayos propiamente filosóficos, y se hallan presentes en su misma biografía. Unamuno fue un hombre de personalidad atormentada, un místico racional, en quien vida y filosofía forman una unidad. Unamuno está considerado como un claro precursor del existencialismo. Sentía una gran admiración por Kierkegaard, hasta el punto de estudiar danés para leer las obras de este autor en su lengua original. Se situó en la línea de autores como San Agustín, Pascal o Nietzsche, de los cuales apreció su subjetivismo, irracionalismo o vitalismo. Trayectoria filosófica y vital. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864, estudió Filosofía y Letras en Madrid y en 1891 accedió a la cátedra de griego de la Universidad de Salamanca. Había recibido una educación católica muy estricta y añadió a su formación universitaria una vasta cultura autodidacta. En esta primera etapa se interesa por el positivismo y por el socialismo marxista. En 1897 experimenta una profunda crisis religiosa a raíz de una enfermedad. Escribe en 1905 Vida de Don Quijote y Sancho y en 1913 Del sentimiento trágico de la vida. En política tomó partido a favor de los aliados al comienzo de la Primera Guerra Mundial, lo que le valió la destitución de su cargo como rector de la universidad en 1914. Denunció la dictadura de Primo de Rivera y eso le supuso el ser confinado en Fuerteventura, en las Islas Canarias, en 1924. Ilustres intelectuales europeos como Einstein y Thomas Mann manifestaron su protesta por este hecho. Huyó a Francia, donde vivió una nueva crisis espiritual. En 1925 publicó La agonía del cristianismo. Al volver a España en 1930 fue acogido como un líder de la República y en 1934 fue nombrado rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. Su adhesión a la República se fue debilitando y finalmente se adhirió a los sublevados cuando estalló la Guerra Civil, aunque luego se arrepintió públicamente. Destituido de su cargo, murió en 1936. Unamuno no es un autor sistemático, rechazó los sistemas filosóficos para acercarse al hombre de carne y hueso, que más que un animal racional es a su juicio un animal afectivo y sentimental. Su pensamiento se expresa más allá de sus ensayos filosóficos, en artículos periodísticos y obras literarias, entre ellas las novelas Niebla, de 1914, y San Manuel Bueno, mártir, de 1930, o libros de poemas como El Cristo de Velázquez, de 1920. El problema de España. Como otros representantes de la generación del 98, Unamuno comparte la preocupación por España. De sus reflexiones sobre el desastre del 98 surgió la necesidad de indagar cuáles eran las causas profundas de la crisis y de regenerar España. Su conocida expresión "Me duele España" simboliza la toma de conciencia de su ser nacional y del ser de España en la historia, de la realidad trágica de España que considera herida mortalmente por el desastre de 1898. Unamuno se pregunta cuál es la esencia de España. Para él, España es una realidad histórica, no solo como nación política, sino como modo de entender el mundo que ha dejado su impronta en la historia universal, una realidad cuya esencia es inseparable de la religión católica. Pero existe además la intrahistoria, esa historia que escriben millones de vidas anónimas que con su trabajo diario y callado construyen y constituyen la esencia de España. En lo que respecta a cómo debe afrontar España su futuro, Unamuno se muestra vacilante y contradictorio. A veces afirma que la solución al problema de la nación está en europeizar España y otras, en cambio, considera que la solución pasa por españolizar Europa, pues España es la reserva espiritual de Occidente. De hecho, mantuvo una cordial polémica con Ortega, partidario de la europeización. Estas oscilaciones en torno a España responden a una personalidad que no rehúye las contradicciones ni los conflictos, sino que los vive de modo trágico y que se manifiesta en una concepción también trágica de la vida humana. El ansia de inmortalidad. La preocupación por la pervivencia después de la muerte constituye, junto al problema de España, el núcleo del pensamiento unamuniano. Spinoza había centrado la esencia del hombre en el conatus o impulso de permanecer. Unamuno lo reinterpreta como voluntad de seguir existiendo. Es lo que denomina hambre de eternidad. Este es, a su juicio, el único problema verdadero. En la carta un amigo escribe: «Yo no digo que merezcamos un más allá ni que la lógica nos lo muestre. Digo que lo necesito, merézcalo o no, y nada más. Digo que lo que me pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad y que sin ella me es igual todo». Este deseo de inmortalidad se desdobla a su vez en dos deseos contradictorios. Por una parte, el de ser uno mismo, serse, conservarse en la existencia, o por otra parte, el de serlo todo, vivir una vida plena, abarcar la totalidad de los seres del universo. El hombre de carne y hueso se encuentra pues ante un primer dilema: o volcarse hacia todas las posibilidades que la vida le ofrece, serlo todo, o tomar el propio camino y seguirlo valerosamente, serse.
Estos dos deseos contradictorios chocan frontalmente con la realidad de la muerte. La toma de conciencia de la muerte es el primer paso para la filosofía. El descubrimiento de la muerte, afirma Unamuno en El sentimiento trágico de la vida, es el que hace entrar a los pueblos como a los hombres en la pubertad espiritual. Ahora bien, hay dos maneras de pensar la muerte. De una manera falaz, engañosa y estéril, desear la inmortalidad en la memoria de los demás a través de sus obras, sus tumbas o su propia descendencia. Esta forma manifiesta una falsa conciencia que Unamuno denomina erostratismo. De una manera auténtica, asumir la realidad del deseo de inmortalidad y a la vez aceptar que la razón no puede demostrar la existencia de una vida futura. La creencia en la inmortalidad solo se sostiene en la esperanza y en ella consiste la fe. Según Unamuno, ha habido individuos, San Agustín, Pascal, Kierkegaard y pueblos españoles, portugueses, judíos, griegos, rusos, que han sabido experimentar este sentimiento de un modo auténtico. El sentimiento trágico de la vida. Ante esta pregunta fundamental acerca de la inmortalidad del hombre, no haya respuesta en la ciencia. La vida humana escapa a la razón científica. Mientras que la vida humana es concreta y llena de contradicciones, la razón científica solo puede aprehender lo universal, lo objetivo y lógico. La ciencia no puede comprender las paradojas de la vida humana. Frente a la ciencia, la filosofía es un saber global, abarcador, un saber que, según Unamuno, se debe traducir en un sentimiento que engendre una actitud, una acción. Ahora bien, para Unamuno, la filosofía verdadera ha de brotar del sentimiento, y en concreto del sentimiento trágico de la vida, es decir, de la voluntad de seguir siendo a pesar de la muerte. Sin embargo, existen filosofías falsas. El monismo y el panteísmo, que defienden la realidad de un todo divino en el que lo existente se disuelve y que niegan por tanto el supremo valor de la existencia individual. Para Unamuno esto es un engaño, pues se niega lo verdaderamente real, que es el hombre concreto. Ni lo humano ni la humanidad, escribe en del sentimiento trágico de la vida, ni el adjetivo simple ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo correcto, el hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. La filosofía racionalista, que bajo los términos conciencia, alma o espíritu define una realidad distinta del cuerpo y cree salvar al hombre demostrando la inmortalidad de esta sustancia espiritual. La auténtica realidad, sin embargo, es el hombre entero. Por eso, frente a la salvación de la inmortalidad del alma, fruto de los razonamientos filosóficos, Unamuno prefiere la resurrección de la carne, fruto de la fe religiosa. Por otra parte, la razón se opone a la vida. Todo lo vital es antirracional y todo lo racional antivital, escribe, de modo que la vida no puede jamás ser conceptualizada por la razón, y si lo es será a costa de no comprenderla. La teología tradicional católica, que según Unamuno ha caído en el error de pretender conocer racionalmente los contenidos de la fe. La teología católica, representada sobre todo por Santo Tomás, ha sido víctima de ese error. Al recurrir a la filosofía pagana, platonismo, aristotelismo, estoicismo, la teología católica se desvió de la filosofía verdadera frente a Santo Tomás. Unamuno propone a Duns Scoto, el filósofo voluntarista que ponía el acento en la gratuidad y en la irracionalidad de la fe. Según Unamuno, esta teología constituye la verdadera filosofía, pues ha buscado creer con la vida y no con la razón. En esta línea sitúa el pensamiento de Kierkegaard. Frente a la ciencia, a la filosofía racionalista y a la teología tradicional, la alternativa es la fe generosa y sin cálculo, una fe no racional que se traduzca en un vivir sin evasiones, las contradicciones y las paradojas. Precisamente es esta la esencia del cristianismo, tal como lo expresó Kierkegaard, la fe trágica, que consiste no tanto en creer lo que no vemos, cuanto en crear lo que no vemos. Su preocupación por la religión surge a partir del interés que siente por la muerte y el más allá. O bien se renuncia a ese afán humano de inmortalidad, o bien se acepta que hay en el hombre una energía que le permite la ilusión de alguna forma de trascendencia. Por eso escribe en Del sentimiento trágico de la vida: creer en Dios es anhelar que le haya y es además conducirse como si le hubiera, es vivir de ese anhelo y hacer de él nuestro resorte de acción. De ese anhelo o hambre de divinidad surge la esperanza. Quien ha encarnado esta fe trágica ha sido la figura de Don Quijote. El sentimiento trágico de la vida radica en la contradicción entre razón y fe. Mientras la razón no puede demostrar la inmortalidad, la fe crea la inmortalidad. La verdadera filosofía es aquella en la que se libra esta tragedia.